Estimados alumnos, un cordial saludo. Les habla nuevamente Juan Pablo González, profesional en soporte técnico y docencia a nivel de informática y telecomunicaciones. Para el día de hoy en esta clase vamos a continuar trabajando la parte de las funciones, pero la vamos a complementar con lo que tiene que ver con operadores lógicos. En este caso vamos a trabajar principalmente con el operador lógico y vamos a trabajar con el operador lógico o, y adicional a eso vamos a trabajar con las funciones anidadas. Las funciones anidadas simplemente son funciones sí que se trabajan dentro de funciones sí. Y para finalizar vamos a hacer la fusión entre la función sí y los operadores lógicos. Quédense después del video de introducción para que iniciemos el trabajo del día de hoy con la clase. Capacitación presencial y en línea. Tenemos variedad de cursos a nivel de informática. Office básico. Microsoft Excel avanzado. Montaje, implementación y administración de redes informáticas. Diseño de páginas web. Algoritmos y fundamentos de programación. Visual Studio Express. Programación Android con App Inventor. Bueno, con relación a los temas que trabajamos ayer estuvimos trabajando unas funciones. Vamos a hacer un pequeño repaso aquí de las funciones que vimos ayer durante la clase. Entonces, la primera que vimos fue la función hoy. ¿Para qué se utilizaba la función hoy? Para la fecha. Esa nos mostraba la fecha actual, correcto. Teníamos la función ahora. ¿Esa para qué se utilizaba? Fecha y hora, ¿no? Porque también nos muestra la fecha. Teníamos la función aleatorio entre, que servía para nos mostraba números aleatorios dependiendo de un rango especificado. Vimos la función suma que nos permitía realizar la suma de los valores de un rango. No hay necesidad de que copien esto, ¿no? Esto lo vimos ayer. Vimos la función producto que nos permitía realizar la multiplicación de los valores de un rango. Vimos la función promedio, generar el promedio de valores especificados. ¿Cuál más vimos? Vimos la función max que nos permitía mostrar el valor más alto o superior. Ahí me perdonan los espacios, pero vimos la función min que nos permitía el valor más bajo o inferior. ¿Cuál más vimos?
Vimos la función contar solo. ¿Qué hacía la función contar sola? Tienen ¿sí? La función contar sola mostrar la cantidad de celdas que contienen valores numéricos, pero de contar se derivaban otras funciones. Por ejemplo, contará. ¿Qué mostraba contará? Muestra la cantidad de celdas que no están vacías, no importando su resultado, ¿sí? Así fuera numérico o fuera alfanumérico. Vimos la función contar punto blanco, que nos muestra las celdas en blanco de un rango. Vimos la función contar punto sí, que nos muestra valores de una celda dependiendo de qué, dependiendo de un criterio o una condición, ¿sí o no? ¿Qué más vimos? Vimos la función diacen, que me permitía mostrar el número de la semana dependiendo de una fecha. Vimos la función buscar, que me permite buscar un registro en un rango especificado. Vimos la función sí, que me permite mostrar un resultado verdadero o falso según una condición, ¿sí o no? ¿Qué más vimos ayer? Esa es, función sí, esa es la condicional. Bueno, entonces esto es un pequeño resumen de las funciones que vimos ayer. Miren que nos rindió bastante porque alcanzamos a ver muchas funciones, ¿sí? Resulta que hoy vamos a hacer un complemento más que todo de esta función sí. Entonces, para hoy vamos a trabajar algo. Pero primero quiero hacer un repaso acerca de esto, porque lo vamos a utilizar bastante. ¿Recuerdan cuáles eran los operadores de comparación o cuáles son los operadores de comparación? ¿Quién me dice? ¿Mayor y menor de quién? Son 6. Mayor que, menor que, igual que. Exactamente. Miren que se les oye bonito el coro. Mayor que, ¿sí? Menor que, Igual a. mayor o igual a, Menor o igual menor o igual a. Recuerden que en estas dos, primero se nombra y se coloca el menor y luego el igual. ¿Sí? No lo pueden hacer al contrario. El igual es el signo igual, pero yo le voy a colocar esa comita para que me lo deje colocar ahí, porque si no le pongo la comita, él me va a mostrar como si fuera una fórmula, como si fuera a escribir una fórmula. Entonces este es igual a, y este es diferente de, correcto. ¿Sí? Entonces esos son los operadores de comparación. ¿Listo? Ahora, hoy vamos a trabajar con los operadores lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos? ¿Quién se acuerda? Básicamente los operadores lógicos son 3. ¿Ustedes se acuerdan de la tabla de la verdad? Cuando trabajamos la tabla de la verdad en bachillerato.
Los operadores lógicos son tres principalmente, que son el operador y, el operador o y el operador no. ¿Listo? Esos son los operadores lógicos. Hoy vamos a trabajar con i y o, que son los que más se trabajan a nivel de funciones. El operador no casi nunca se utiliza, pero estos son los dos operadores que vamos a trabajar hoy: el operador i y el operador o. Resulta que el operador i y el operador o tienen un concepto muy parecido. Lo único que difiere en ese concepto es la parte interpretativa de la oración. Por ejemplo, voy a definir aquí al frente el operador i y luego debajo voy a definir el operador o, para que ustedes miren más o menos cuál es la similitud entre los dos. Entonces el operador i dice que muestra un resultado final verdadero si todas las funciones, si todas las pruebas lógicas son verdaderas. Si todas las pruebas lógicas son verdaderas. ¿Cómo? Muestra un resultado falso. Muestra un resultado falso si por lo menos una de las pruebas lógicas no son verdaderas. ¿Sí? Esa es la definición del operador lógico i. Ahora voy a definir el operador lógico o. El operador lógico o me dice: muestra un resultado final verdadero, pongámosle en mayúscula, si por lo menos, ese bendito espacio no me quiere dejar trabajar, si por lo menos una de las pruebas lógicas es verdadera. Si ninguna de las pruebas lógicas es verdadera, el resultado final es falso. ¿Sí? Entonces, repasemos. El operador si el operador lógico i me muestra un resultado final verdadero si todas las pruebas lógicas son verdaderas. Muestra un resultado falso si por lo menos una de las pruebas lógicas no son verdaderas. El operador lógico o muestra un resultado final verdadero si por lo menos una de las pruebas lógicas es verdadera. Si ninguna de las pruebas lógicas es verdadera, el resultado final es falso. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Yo voy a colocar la sintaxis de cómo se escribe la función o el operador lógico. En este caso, les voy a colocarlo aquí. Recuerden que va sin la comita. Entonces la sintaxis es el operador, faltó el igual. Regla de oro del Excel, igual. El operador sería valor lógico 1, punto y coma, valor lógico 2, punto y coma, valor lógico 3, punto y coma, puntos suspensivos y cierro paréntesis. ¿Sí? La sintaxis del operador o es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el operador. En este caso es o. Entonces miremos, con el operador y con el operador o, yo lo que puedo evaluar es varias pruebas lógicas al mismo tiempo. ¿Sí? Cuando yo le coloco al final, después de valor lógico 3, le coloco puntos suspensivos, quiere decir de que yo dentro del operador lógico puedo manejar
tantos valores lógicos como necesite, ¿sí? Si necesito 10, pongo 10. Si necesito 20, 20, 30, 100, los que yo necesite trabajar. Por eso son los puntos suspensivos, no tiene límite, ¿sí? Entonces yo puedo trabajar con los valores lógicos dependiendo de la cantidad de pruebas o dependiendo de la cantidad de condiciones que yo vaya a evaluar en ese momento. Tanto con el operador lógico I como con el operador lógico O. ¿Listo? Vamos a hacer una pequeña tablita aquí para explicarles cómo funciona esto de los operadores lógicos. Condición 2, aquí le coloco I, aquí le coloco O. Entonces vamos a hacerla aquí, 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 hacerla aquí, hacerla aquí. Yo tengo en este momento esta tablita, ¿sí?, donde me está mostrando aquí arriba unos títulos que dicen condición 1, condición 2, operador lógico I y operador lógico O, ¿sí o no? Ahora, si yo vengo y analizo de manera mental, o de manera visual, como en este caso vengo y analizo este cuadro, voy a hacer el análisis dependiendo del operador lógico I, como lo estoy mostrando ahí. Entonces, teniendo en cuenta este concepto que vimos aquí arriba, yo voy a hacer el análisis con estos valores que aparecen en estas filas. Entonces, me ubico aquí porque voy a trabajar primero el operador I y me voy a referir a estas filas, que son las que contienen las X. Yo les voy preguntando y ustedes me van diciendo sí o no, y dependiendo de eso ya nos va a arrojar un resultado. Entonces, pregunto, ¿condición 1 tiene X? Sí. ¿Condición 2 tiene X? Sí. Quiere decir que condición 1 y condición 2 son verdaderas, ¿sí? ¿Qué dice el enunciado del operador lógico I? Dice, muestra un resultado final verdadero si todas las pruebas lógicas son verdaderas. O sea que en este caso él me debería mostrar aquí verdadero, ¿sí o no? No lo voy a colocar ahí porque lo vamos a hacer ahora con la fórmula. Ahora, en la parte de abajo, la segunda línea, condición 1, ¿es verdadero? ¿Tiene X? Condición 2, ¿tiene X? Entonces condición 2 es falsa, ¿sí? ¿Qué dice el enunciado? Muestra un resultado falso si por lo menos una de las pruebas lógicas no son verdaderas. O sea que aquí me debería mostrar un resultado falso. De igual manera, el resultado falso me lo va a mostrar en la tercera línea porque tengo el orden invertido. En este caso, condición 1 no tiene X, o sea que sería falso, pero condición 2 sí tiene X, sería verdadero. Entonces es lo mismo que la de acá arriba, también me mostraría un valor falso. Y en la cuarta línea me dice, condición 1 tiene X, no. Condición 2 tiene X, no. Entonces me dice, si por lo menos una de las pruebas lógicas no son verdaderas, aquí me faltó un pedazo de la... Entonces dice, ahí está, si todas las pruebas lógicas son verdaderas, muestra verdadero. Muestra un resultado falso si por lo menos una de las pruebas lógicas no son verdaderas o todas son falsas, como en este caso, ¿sí? Ninguna cumple, todas son falsas. Entonces aquí me debe mostrar un resultado falso. Estamos hablando del operador lógico I. Ahora, si yo me paso al operador lógico O, ya la definición cambia. Entonces me dice, condición 1, ¿tiene X? Sí. Condición 2, ¿tiene X? Sí. Y las dos son verdaderas. Entonces me dice, muestra un resultado final verdadero si por lo menos una de las pruebas lógicas es verdadera. Entonces, ¿qué me debería salir aquí? Verdadero, porque por lo menos hay una que cumple. En este caso, las dos cumplen. Entonces, verdadero. En la segunda, me dice que si por lo menos una de las dos cumple, el resultado sería verdadero. Entonces aquí una de las dos cumple, que es condición 1. Me debería arrojar verdadero. En la tercera, la misma posición. Lo único que hace es intercambiar la posición de la X, pero también me debería arrojar verdadero. Y en la cuarta fila, me dice, si ninguna de las pruebas lógicas es verdadera, el resultado final es falso.
¿sí? Entonces, así es como entramos nosotros a evaluar ese tipo de condiciones por medio de esa definición, por medio de ese concepto. Ese concepto traten de aprendérselo de memoria, porque eso lo van a utilizar bastante, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto ustedes se acuerdan cuando en bachillerato nos enseñaban la tabla de la verdad. Es lo mismo, que si el primero es verdadero, que si P es verdadero y Q es falso, el resultado sería falso. Que si P es falso y Q es verdadero, el resultado sería falso, ¿sí? Y así sucesivamente, esa es la tabla de la verdad. O parecido a la ley de los signos, ¿sí? Menos por menos da más por menos da menos por más da menos, más por más da más. Es algo parecido. Entonces, se aplica de la misma manera, ¿sí? Simplemente utilizando los operadores lógicos. Ahora, voy a hacerlo a través de la fórmula con la sintaxis que tengo aquí escrita. Entonces, ¿cómo lo haríamos a través de la sintaxis? Yo le coloco el operador lógico y, abro el paréntesis y miren que ya la sintaxis me dice que debo colocar el valor lógico 1. En este caso, ¿cuántas condiciones voy a evaluar? Dos, condición 1 y condición 2. Entonces, para valor lógico 1 me posiciono sobre esta celda y le digo que si esa celda es igual a X, ¿sí? Ya estoy evaluando la condición 1. ¿Qué sigue después de valor lógico 1? Punto y coma. Ahí paso a hacer la evaluación del valor lógico 2, que sería condición 2. Y le digo lo mismo. El contenido de C35 en esa posición que tengo ahí en pantalla es igual a X. Así está en mayúscula o en minúscula, él no difiere. ¿Tengo más condiciones para evaluar? No. Cierro paréntesis y ahí le doy enter. ¿Qué me dice el resultado? Verdadero, ¿sí? Porque las dos están cumpliendo al mismo tiempo. Ahora, si yo copio la fórmula hacia abajo, a este el resultado, y vengo y evalúo en el concepto, me dice que este es verdadero si las dos se cumplen al mismo tiempo, ¿sí? Porque estoy hablando del y. Falso si por lo menos una no cumple, como aquí. Falso si por lo menos una no cumple, como aquí. Falso si ninguna de las dos cumple, como en la cuarta fila, ¿sí? Ahora paso al operador lógico O. La misma operación. El operador lógico, abro el paréntesis. En la condición 1 le digo que si ese contenido de B35 es igual a X, punto y coma, paso a la segunda condición y hago lo mismo. Miren que la fórmula es exactamente igual, lo único que cambia es el operador lógico, ¿sí? ¿Tengo más pruebas lógicas para evaluar? No. Cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, si yo copio la fórmula hacia abajo, entonces miren cómo cambia. Y no me sale verdadero la primera igual que en el i, ¿sí? Porque cumple la condición. La segunda fila, por lo menos hay una que cumple, que es esta. Si por lo menos hay una que cumple la condición, mi resultado va a ser verdadero. Igual que en la tercera. Si por lo menos hay una que cumple, mi resultado va a ser verdadero, ¿sí? El resultado va a ser falso cuando ninguna de las dos cumpla, ¿sí? Y ahí está la definición y la explicación de cómo se trabaja todo lo que tiene que ver con los valores o los operadores lógicos dentro de una función. ¿Hasta ahí estamos? Bueno. Resulta que si yo, por ejemplo, aquí necesito... Vamos a hacer una... Vamos a copiar un cuadrito para hacer un ejercicio más completo. Para calcular el promedio lo hacemos entonces por medio de la función promedio. Entonces me voy aquí a la función promedio. Él de una vez me va a mostrar las tres notas. Ahí le doy enter y genero el promedio. Copio hasta abajo y listo. Ya tengo el promedio resuelto. Ahora, estado. ¿Qué me dice estado? En estado tengo dos estados. Me debe mostrar habilita si las tres notas son inferiores a 3 y nítido si las notas son superiores a 4. ¿Sí? Entonces, yo pregunto, en este caso, primero, ¿qué estamos
analizando aquí? Estamos analizando que él debe hacer la comparación de las 3 notas al mismo tiempo, ¿sí? No me está hablando de por lo menos una nota, me está hablando de las 3 notas al mismo tiempo, ¿sí? Si yo estoy hablando de que tengo que hacer un análisis de las 3 notas al mismo tiempo, ¿qué operador creen que debería yo utilizar? ¿El operador I o el operador O? El operador ¿El operador qué? I. ¿Por qué? Porque dice que si las 3 notas son inferiores a 3. Y el operador I. El operador I lo debemos utilizar ahí porque estamos hablando de las 3 notas al mismo tiempo, ¿sí? Tengo que evaluar las 3 notas al mismo tiempo, no puedo dejar pasar una. Si yo utilizo el operador O, lo que estoy indicándole al sistema es que con nota 1, nota 2 o nota 3 puedo hacer la evaluación, ¿sí? Entonces yo tengo que utilizar el operador I, y en esto tienen que ser ustedes muy cuidadosos al momento de resolver un ejercicio que tenga que ver con operadores lógicos. Porque si, yo por eso les decía al inicio del módulo, con Excel tienen que ser muy detallistas, con Excel tienen que ser muy analíticos, ¿sí? Pensar muy bien antes de actuar, pensar qué es lo que van a hacer en ese momento. Entonces aquí nos dice que ya sabemos que vamos a utilizar el operador I, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es, yo necesito colocar en estado habilita, el texto habilita o el texto nítido. Entonces yo pregunto, si miro la sintaxis del valor lógico I, utilizando esa sintaxis, a mí me permite mostrar algún tipo de texto, ya sea nítido o habilita, como lo necesito en el cuadro de notas. Pregunto, ¿me deja? ¿Sí? ¿En dónde? ¿En qué parte? No me deja. ¿Por qué no me deja? Porque miren que yo coloqué aquí la fórmula, ¿sí? Miren la sintaxis. Así es como se coloca la sintaxis del operador I y el operador O. Lo único que él me va a mostrar es verdadero o falso. No me va a mostrar texto, ¿sí? Para yo poder utilizar el texto que me está pidiendo el ejercicio, que en este caso es habilita o nítido, si nos remontamos a la clase de ayer, podemos utilizar la función si, la condicional. ¿Por qué? La función sí la puedo utilizar porque dentro de la sintaxis de la función sí, él me permite evaluar una prueba lógica, y dependiendo de esa evaluación de la prueba lógica tengo un valor sí verdadero o un valor sí falso, que lo puedo representar mediante texto también, ¿sí? Así como lo hacíamos ayer con aprobó o reprobó en el ejercicio. Entonces, volviendo a recopilar, ya sabemos que vamos a utilizar el operador I, pero adicional a eso vamos a utilizar el operador, la función condicional sí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer es fusionar la función sí con el operador lógico I. Entonces, se hace de esta manera, miren. Primero, abro la función sí, que es la que va a contener, o la que va a tener todo el contenido de la fórmula en general, de la función. Abro mi paréntesis. ¿Qué sigue después de abrir el paréntesis? La prueba lógica. En este caso la prueba lógica es una, ¿o cuántas pruebas lógicas son? 3, ¿sí? Si yo coloco solamente una, yo podría evaluar o nota 1, o nota 2, o nota 3, pero no puedo evaluar las 3 al mismo tiempo. Para yo poder evaluar las 3 al mismo tiempo, debo utilizar el operador lógico, que en este caso es el I. Entonces, ahí seguido del paréntesis coloco el operador lógico I, ¿sí? ¿Qué va después de abrir el operador lógico, de colocar el operador lógico I? Va el paréntesis, ¿sí? Después del paréntesis, miren, ya la ayuda visual me está mostrando que debo colocar el valor lógico 1. ¿Cuál es el valor lógico 1? La primera nota. Entonces yo marco esta primera nota y hago la comparación. ¿Cuál es la comparación? Le voy a decir que si esa nota 1 es inferior a 3, ¿cómo represento yo el inferior a 3 por medio de los operadores de comparación?
menor que 3, correcto. Entonces yo le digo, si ese contenido que hay en C42 en esa tabla es menor que 3,0, ¿qué sigue después de ahí? Punto y coma. Tengo el valor lógico 1. Paso al valor lógico 2. ¿Cuál es el valor lógico 2? La nota 2. Y hago exactamente lo mismo. Ahí le estoy diciendo que si D42 es menor que 3,0, ¿sí? ¿Por qué no le coloco comillas ahí y en el ejercicio anterior sí le puse comillas? No, porque en el ejercicio anterior estaba trabajando con una X y la X es cadena de caracteres, así sea una sola letra es texto, por eso le coloqué comillas. Aquí no le coloco comillas porque estoy trabajando con valores numéricos, ¿sí? Después de colocarle la segunda condición, entonces punto y coma, y paso a evaluar el tercer valor lógico, la tercera prueba lógica, que es exactamente lo mismo. Le digo que si eso es menor a 3,0, ¿sí o no? Pregunto, ¿tengo más valores lógicos para evaluar? No, como no tengo más valores lógicos, cierro el paréntesis que corresponde al operador lógico I. Ahí estoy cerrando solamente el paréntesis que corresponde al operador lógico I. Ahora, cuando yo cierro el paréntesis del I, me devuelve otra vez a la sintaxis de la función sí. ¿Qué sigue después de la prueba lógica? Que es todo esto que yo acabo de meter aquí dentro del I. Un punto y coma. ¿Sí? Entonces, al yo colocarle ahí el punto y coma, él me pide un valor sí verdadero. ¿Sí? ¿Qué pasa con el valor sí verdadero? ¿Qué pasa si estas tres se cumplen al mismo tiempo? ¿Qué mensaje debería salir? Habilita, aquí está, habilita. Él me ha demostrado un mensaje que dice habilita, entonces entre comillas, ahí sí entre comillas, porque es texto, le coloco habilita. Listo, y cierro comillas. Ahora, ya tengo el valor sí verdadero, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo le coloco ahí punto y coma? ¿Qué debería colocar en valor sí falso? Pero hay que tener en cuenta algo, que me dice que nítido si las notas son superiores a 4, ¿sí? En este momento voy a hacerlo simplemente así y le voy a colocar otro mensaje. Voy a ponerle, por ejemplo, pongámosle así, otra opción. Ya les explico por qué. Solamente vamos a trabajar en este caso vamos a trabajar con esta primera línea, habilita, ¿sí? Entonces, el valor sí verdadero es habilita si estas tres se cumplen al mismo tiempo. Si no se cumplen al mismo tiempo, si por lo menos hay una que no cumpla, de una vez me va a sacar otra opción, ¿sí? Después del valor sí falso, entonces cierro el paréntesis y ya me desaparece la ayuda visual de la función sí. Ahí le doy enter y me dice otra opción. Voy a correr la fórmula hacia abajo para copiarla. Ahora, me está saliendo otra opción. ¿Por qué? Si analizamos la tabla, me dice que habilita si las tres notas son inferiores a 3. Aquí, por ejemplo, tengo un 3,8, no es inferior a 3. Entonces por eso me sale otra opción. Aquí tengo 3,4, no es inferior a 3. Y aquí tengo 3,9, no es inferior a 3. Aquí tengo 4,2, no es inferior a 3. Aquí tengo 4,7 que no es inferior a 3. Aquí tengo 4,9 que no es inferior a 3. Entonces, para yo poder aplicar la función en el ejercicio y probar si me funciona, entonces lo que yo puedo hacer es cambiar ese valor de ahí y le coloco, por ejemplo, 2,9. El mensaje debe cambiar, miren. Habilita, ¿sí? Porque él está haciendo la comparación. Él dice, este menor que 3, sí. Este menor que 3, sí. Este menor que 3, sí. De una vez, pum, habilita. Está haciendo la evaluación de los tres al mismo tiempo. Igual acá. Aquí tengo 1,5, 2,8 y 3,8. Ese 3,8 lo voy a convertir en
2.5 por ejemplo, y también me va a salir habilita, ¿sí? El mismo sistema se encarga de realizar la evaluación de las 3 pruebas lógicas en este caso. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, entonces, para yo poder trabajar con la segunda opción, que es la opción de nítido, tenemos que trabajar con otra parte de la función sí, que se llama función sí anidado. ¿Qué creen ustedes que quiere decir función sí anidado? ¿Qué se les viene a la cabeza con la palabra anidado? Eso suena como anido, ¿cierto? Anidado quiere decir que todas las funciones sí que yo necesite van a estar ahí mismo amontonaditas, ¿sí? Quiere decir, la función sí anidado, que voy a trabajar con un sí dentro de otro sí, y a su vez dentro de otro sí, dentro de otro sí, las veces que sea necesario. En este caso, voy a trabajar la misma dentro de la misma columna, pero lo voy a hacer aquí, y este de aquí sí lo voy a trabajar con las dos al mismo tiempo, ¿sí? Ya no voy a trabajar solo con habilita, sino que aquí ya voy a trabajar con habilita y nítido. Ahora que yo coloque la fórmula, bueno, ahorita les pongo la fórmula de las dos para que la copien. Lo importante primero es que entiendan y pongan atención acá. Entonces, decíamos que la función sí anidada es un sí dentro de otro sí, dentro de otro sí, dentro de otro sí, la cantidad de veces que yo necesite. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, voy a empezar con la fórmula nuevamente, prácticamente la voy a repetir. Entonces le voy a decir y, abro paréntesis, valor lógico, le digo que es menor que 3,0, punto y coma, voy al valor lógico 2, le digo que es menor a 3,0, punto y coma, voy al valor lógico 3, le digo que es menor a 3,0, ¿sí? No tengo más pruebas lógicas para evaluar, entonces cierro paréntesis, punto y coma, y paso al valor sí verdadero de la función sí, la primer función sí. ¿Cuál es el valor sí verdadero? Lo que hablábamos en el anterior, era el texto habilita. Voy a colocar este en mayúscula para que se vea la diferencia. Habilita, ¿sí? Ahora ahí le doy punto y coma. Resulta que después de que le doy el punto y coma a habilita, él me va a quedar activo para que yo coloque el valor sí falso. Pero en ese caso, el valor sí falso lo voy a reemplazar por el otro sí, porque me hace falta realizar la comparación de los otros 3 valores con relación al nítido. Entonces repito la operación, abro sí, abro el paréntesis y vuelvo y abro el operador lógico y. Entonces ahí lo que voy a hacer es que voy a comparar si este valor me dice que notas son superiores a 4. Por medio de los operadores de comparación, ¿cómo indicaría yo eso? Si la nota es superior a 4, ¿cómo quedaría indicada con los operadores de comparación? Mayor que, ¿sí? Entonces yo le coloco, si C42 es mayor que 4, ¿sí? Punto y coma. Nota 2 es mayor que 4, punto y coma, y nota 3 es mayor que 4. ¿Tengo más valores lógicos para evaluar? No, ahí están los 3. Entonces cierro el paréntesis, me voy al punto y coma para ir al valor sí verdadero en esta parte de la función, que en esta parte de la función, si estas 3 se cumplen al mismo tiempo, ¿qué texto debería ir? Nítido, ¿sí? Entonces, entre comillas, le coloco nítido, ¿sí? Ahí le doy punto y coma. Después de que le doy el punto y coma, ya pasa al valor sí falso. Que el valor sí falso, en ese caso, no lo voy a necesitar, ¿sí? O le puedo decir otra opción, o le puedo decir no aplica, por ejemplo, ¿sí?
¿sí? Entonces voy a colocarle no aplica, pero como es un texto, le digo no aplica. Cierro las comillas porque hace parte del valor sí falso. Ahora mucha atención a lo que van a hacer aquí. Como ya terminé de colocarle el valor sí falso, ¿qué seguiría después de eso? El paréntesis. Entonces cierro paréntesis. Pero miren qué pasa, él me lo codifica con este paréntesis de aquí, este sí. ¿Y por qué no me ha desaparecido la sintaxis? Porque me falta el otro paréntesis. ¿Cuántos sí trabajé? 2. ¿Cuántos paréntesis estoy cerrando? 1. Tengo que colocar el otro paréntesis cerrado para cerrar la otra estructura condicional que es el sí. Pues ahí yo le doy enter y miren, si yo copio hacia abajo, dice habilita, no aplica, no aplica, habilita, no aplica. ¿Cómo hacemos para que uno de esos sea nítido? Entonces, por ejemplo, este de aquí, a ese le voy a poner 4,5 y a este le voy a poner 5. Y ahí cambia nítido. Y ahí están los tres mensajes con una sola función, ¿sí? Entonces miren el paso a paso que se ha hecho llevando el ejercicio desde el punto de la lógica, aplicándolo hacia lo que tiene que ver con la fórmula. ¿Listo? Voy a colocarle la fórmula aquí, la primera fórmula, la voy a colocar aquí, la voy a copiar para que ustedes la coloquen ahí, pero entonces la voy a copiar. Recuerden que le coloco la comita para que me deje copiar el texto. Esa es la primera. Y la segunda, que es la más larga, le coloco la comita. Listo. Ahí están las dos fórmulas. Entonces copiémosla y miramos, entonces la aplicamos en el ejercicio. Quiero que analicemos este ejercicio que tenemos en pantalla en este momento. Entonces, lo ideal cuando yo voy a realizar un ejercicio en Excel es lo que les decía: primero detallar muy bien la información, leer con comprensión de lectura, ¿sí? No leer así como se acostumbran ustedes a leer, ¿sí? Utilizando los signos de puntuación, leyendo despacio, tratando de entender qué es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿sí? Para yo saber qué es lo que voy a aplicar en ese momento. Yo soy muy repetitivo en este tema porque siempre cometen los errores es por falta de atención al momento de leer. No entienden el ejercicio. Entonces, miren que aquí, por ejemplo, hay 3 puntos. Bueno, lo primero es determinar la información que hay en el cuadro, ¿sí? El cuadro me está mostrando una serie de códigos, ¿sí? Hay unas cantidades, hay unos precios y hay unas categorías, ¿sí? De la A a la C. En la parte de abajo hay 3 puntos que hay que desarrollar, ¿sí? Es el punto número 1, dice determinar cuántos tipos de productos tienen un precio unitario mayor al promedio general. Esto es general, voy a colocarlo aquí completo, que luego me van a decir, ay, eso no funciona, lo hemos visto. General. Y Ave María. El segundo punto dice hallar la suma de la cantidad de productos que pertenecen a la categoría A de inflamables. El tercer punto me dice agregar una columna en donde figuran los textos: máxima precaución para categoría A, precaución moderada para categoría B y precaución de rutina para categoría C. ¿Listo? Entonces, analizando bien la información, lo primero que hay que resolver es el punto número 1, ¿sí o no? Entonces, si yo leo detenidamente qué dice el punto número 1, me dice determinar cuántos. ¿A qué se refiere esa palabra cuántos? ¿A qué? La cantidad de los productos. A cantidad. ¿Y qué utilizo yo para poder buscar una cantidad por medio de una función en Excel?
Estamos hablando de cantidad. ¿Cantidad viene de qué palabra? ¿Sí? Tenemos que utilizar la función contar para nosotros poder realizar esa parte del ejercicio. Entonces, ya sabemos que vamos a utilizar la función contar. Pero además de eso, el ejercicio me dice tipos de productos, cuántos tipos de productos tienen un precio unitario mayor al promedio general. Cuando dice mayor al promedio general, ¿qué tenemos que hacer ahí? Estamos hablando de la columna de precio unitario. Él me está hablando del promedio general. ¿El promedio general de qué? No, estamos hablando de la columna, ¿cómo? El promedio del precio unitario. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar el promedio del precio unitario. Entonces, yo me vengo aquí debajo, inserto una fila y ahí le voy a colocar, por ejemplo, un pequeño título que diga promedio y le voy a colocar como una flechita ahí. Dice que entonces aquí al frente voy a colocar el promedio de estos precios unitarios, ¿sí? ¿Cómo calculo yo el promedio de estos precios unitarios? ¿Con el autosuma el promedio? Exactamente, vengo aquí al icono de autosuma, abro el menú, selecciono la función promedio y automáticamente de una vez me muestra el rango de los precios a los que le voy a generar el promedio. Entonces le doy enter y él me muestra ya el promedio. Ah, pero es que hay poco de números. Listo, disminuimos decimales y lo dejamos solamente con 2 decimales, como aparece ahí. Entonces, ya tenemos como primera medida el promedio general de los precios unitarios. ¿Sí o no? Sí. Ahora, como ya tenemos el promedio, me dice determinar cuántos tipos de productos tienen un precio unitario mayor al promedio general. Entonces, si yo vengo y miro aquí estos precios unitarios, tengo que comparar cuál de estos precios son mayores a este promedio general, ¿sí? A simple vista yo miro, 0.23 es mayor que 0.43, no. 0.25, no. 0.36, no. 0.14, Solamente el C2. 0.18, 0.6, sí, 0.6 sí. 0.6 es mayor que 0.43. Es como si tuviera 0.60. ¿Sí? 0.6 es mayor que 0.43. Va 1. ¿Sí o no? 0.27. 0.78. Sí, van 2. 1.02. Sí, van 3. ¿Cuántos conté? 3. Entonces, por eso les decía, determinar por medio de la palabra cuál es la función que voy a utilizar. Entonces, aquí ya sabemos que este cuántos viene dependiendo de la función contar. Pero si nosotros nos vamos al tema de ayer vimos que la función contar tenía varios hijitos, ¿sí? ¿Cuál podríamos utilizar ahí en ese caso para poder hacer esa comparación? Si estamos haciendo una comparación de un promedio, que es lo que nos dice el ejercicio, el punto del ejercicio nos dice ¿cuántos tipos de productos tienen un precio unitario mayor al promedio general? ¿Será contar punto blanco? ¿Contará? Contar punto sí. ¿Por qué contar punto sí? Contar punto sí es la función que me permite realizar un conteo dependiendo de un criterio, que por eso es el punto sí. ¿Listo? Muy bien ahí. Entonces, en la parte de abajo, organizando mi información, yo puedo colocar, por ejemplo, un mensaje que sea alusivo a lo que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, le coloco cuántos productos y le pongo una flechita ahí bien bonita. Entonces, ahí voy a utilizar la función contar sí. Entonces, abro el paréntesis, contar punto sí, abro el paréntesis. Y entonces él me está hablando de un rango. Entonces, como estamos hablando de que él va a hacer una comparación de los precios unitarios para ver cuál de esos precios unitarios es mayor al promedio general, ¿cuál será el rango? ¿El del código? ¿El de cantidad? ¿El de cantidad? No. ¿El de categoría? ¿El de precio unitario?
ese es, el de precio unitario. Entonces este es el rango. Ya tengo marcado el rango. ¿Qué dice la sintaxis que sigue? Punto y coma. Después de la sintaxis, después del punto y coma en la sintaxis me dice que ve el criterio. ¿Cuál es el criterio? La condición que está buscando él en ese momento para poder realizar el conteo. ¿Cuál es la condición? Eso, y si yo represento eso de mayor al promedio general que hay en la frase, si yo lo represento hacia la fórmula, hacia la función, utilizando los operadores lógicos, los operadores de comparación, ¿cómo quedaría? ¿Mayor que quién? 0,43. Pero yo pregunto, mayor que 0,43, ¿ahí? ¿No? ¿Por qué no? ¿Cierro paréntesis? Ahí te declara que es sí. No, ahí. Ahí tengo el criterio, ahí hace falta algo. Si yo le doy ahí enter y me va a arrojar un error, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿Se acuerdan del tema de los formatos? Lo primero que vimos en Excel. No, ahí estoy en la celda, sí. Estoy en la C12, que es donde da el resultado. Pero no está señalado. Estoy aquí es donde da el resultado. Pero no debería de señalar el 0,43, no. No, aquí es donde está. Bueno, o también lo puedo hacer, puedo marcar aquí la celda, ¿sí? También es válido. Pero de todas maneras hace falta algo, hagámoslo así. Para que vean, Valeria esté tranquila, ahí. Es lo mismo, ¿sí? Le estoy diciendo que haga la comparación con este valor que hay en C11. Pero ¿qué es lo que hace falta? Ojo que esto les puede pasar. ¿Por qué le coloco la comilla? Simplemente por el hecho de que hay un mayor que ahí. Y como estoy trabajando con celda, más aún todavía, ¿sí? Si fuera solamente un número, no había necesidad. Pero como le está acompañando un signo, ese signo es una cadena de tipo textual. Entonces, todo lo que sea cadena de caracteres debe ir encerrado entre comillas dobles. ¿Listo? Entonces ahí yo le doy enter. Espérate, yo modifico aquí. No me lo va a dejar con la celda. Me va a tocar colocarlo con el valor. Ahí sí. Porque es que con la celda él no toma el contenido que hay en la celda en ese momento, sino que toma la referencia. Y la referencia en ese caso es distinta. Entonces miren que ahí me está apareciendo 3,00. ¿Sí? ¿Cuántos contamos ahorita? 3. Ahí están los 3. ¿Listo? Por medio de la fórmula. Tranquilos que ahora les coloco todas las fórmulas. Primero desarrollemos el ejercicio y ahora ponemos todas las fórmulas. Ya tengo el punto número 1 resuelto. Si ven cómo lo estamos haciendo paso a paso, desglosado, analizando la información y organizándolo, así es como lo deben hacer ustedes. Entonces, el punto número 2, no me vayan a dejar reír que estoy grabando. El punto número 2 dice: hallar la suma de la cantidad de productos que pertenecen a la categoría A, inflamables. Entonces, voy a colocar aquí otra celda abajo, otra fila, y voy a ponerle suma para que ya sepamos que corresponde al punto número 2. Entonces, esta función no la vimos ayer, pero esta función, si yo vengo y analizo, primero dice hallar la suma de la cantidad. Entonces ya sabemos que vamos a utilizar la función suma, ¿sí? Pero adicional a eso me está diciendo suma de la cantidad de productos que pertenecen a la categoría A. Eso de que pertenece a la categoría A me suena como a condición, ¿sí o no? Me suena como a criterio. Me suena como a que yo tengo que buscar solamente los de la categoría A para poder hacer la suma, ¿sí o no? Entonces, si yo vengo y miro aquí en mi tabla, marco las cantidades que corresponden a la categoría A. Entonces, por ejemplo, marco aquí que corresponde a la categoría A. Con el control presionado sigo marcando las que corresponden a la categoría A, como esta de aquí y esta de aquí, ¿sí? No hay más.
Esas son las que corresponden a la categoría A. Si yo miro en la parte de abajo, aquí donde les estoy mostrando con el puntero, me dice suma 45.102. Quiere decir que eso es lo que me debe dar cuando yo realice la suma con la operación ahí. 45.102. Vamos a anotarlo por acá. 45.102. Entonces, como yo tengo que realizar una suma y esa suma está condicionada a que tienen que ser solamente las cantidades que tengan categoría A, entonces utilizamos una función que se llama sumar.si. Es parecido a contar.si, pero en este caso, como lo que vamos a hacer la suma es sumar.si. Entonces coloco la función, abro paréntesis y él me va a pedir un rango. ¿Cuál es el rango que yo debo marcar ahí? En ese primer rango yo tengo que tener en cuenta que es el rango donde está el criterio que voy a buscar, el criterio de la condición. ¿Cuál sería? ¿Código? La categoría. Ese es el rango que voy a tener en cuenta en ese momento dentro de la función, ¿sí? Según la sintaxis, ¿qué sigue después del rango? Punto y coma. Ahora me dice criterio. El criterio es la condición. ¿Qué es lo que estoy buscando? La A no, que sea igual a A, ¿sí? Entonces, que ese campo sea igual a, ese va a ser el criterio de la condición. Entonces yo le coloco entre comillas A. Puede ser en minúscula o puede ser en mayúscula, no difiere. Ya está el criterio. Después del criterio, punto y coma. Y luego dice rango suma. Ese rango suma, ¿a qué se refiere? Se refiere al rango de la columna o de los datos donde yo voy a generar la suma, que en este caso es cantidad. Entonces ese es el rango que voy a utilizar yo. Miren que él lo codifica por colores también, ¿sí? Entonces en ese caso cierro paréntesis. ¿Cuánto me dio? Lo mismo que tenemos allá, ¿sí? Ah, pero es que esto debe ser con decimales. Entonces listo, le quitamos los decimales, no hay problema. Entonces ya tenemos el punto número 2 definido. Solamente está sumando las cantidades que corresponden a la categoría A. Ahora, punto número 3. El punto número 3 dice que agregar una columna en donde figuren los textos. Máxima precaución para categoría A, precaución moderada para categoría B y precaución de rutina para categoría C. Entonces, si vamos a agregar una columna, hace referencia a que vamos a colocar la columna aquí al frente. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, texto, para que haga referencia a lo que tiene que ver con el texto que va a ir dependiendo de la categoría. Entonces, miren que en este caso son 3 textos, ¿sí? Si fuera solamente 2, utilizaríamos una función sí, normal, ¿sí o no? Valor sí verdadero, valor sí falso. Pero como en este caso son 3, ¿qué tenemos que utilizar? No. Estamos utilizando la función sí para poder sacar el texto, ¿sí? La función contará no me permite generar ningún texto. Ni contar sí, ni contar punto blanco. Solamente me permite generar texto la función condicional. La estructura condicional sí. Pero como en este caso tengo 3 mensajes, debo utilizar un sí anidado, ¿sí? Entonces, para utilizar el sí anidado, recuerden que vengo aquí, digito la función y voy a hacer la primera comparación. La prueba lógica me dice que si es A, que si D2 es igual a A, ya tengo la primera prueba lógica definida, punto y coma. ¿Qué pasa? ¿Qué texto debe salir si es A, la categoría? Me debe salir el texto máxima precaución. Entonces yo le coloco aquí máxima precaución entre comillas, ¿sí? Punto y coma.
¿Qué pasa si no es A? Sería B entre comillas, precaución moderada. No. Ahí iría, en ese caso iría el valor sí falso, ¿sí? Pero como tengo todavía textos por evaluar, precaución moderada y precaución de rutina, pues ahí en ese valor sí falso lo voy a reemplazar por el otro sí, donde le voy a decir lo mismo. Esto que está aquí es igual a B, punto y coma. Si eso que está ahí es igual a B, ¿qué debe salir? Precaución moderada. Entonces, entre comillas, precaución moderada, cierro comillas, punto y coma. Me pasa al valor sí falso. Si no es ni A ni B, entonces ¿cuál va a ser? C. ¿Y qué mensaje debe salir? Precaución de rutina. Entonces, ¿por qué no abro un sí ahí? Porque ya solamente me queda un valor por definir, que es precaución de rutina. Ese que me queda por definir, entonces es el que coloco en la parte del valor sí falso. Precaución de rutina. Cierro comillas. ¿Sí? ¿Qué sigue después del valor sí falso? Cierro paréntesis. 1. ¿Por qué no me desaparece la función? ¿Qué cosa hay? Me falta 1, entonces cierro paréntesis. Entonces después de cerrar los paréntesis ya le doy enter y copio la fórmula hacia abajo. Entonces miren que ahí ya me aparecen los tres textos, ¿sí? Para las categorías A, máxima precaución. Para las categorías B, precaución moderada. Y para la categoría C, precaución de rutina. ¿Listo? Así es como deben desarrollar el ejercicio, paso a paso, leyendo detenidamente, analizando, interpretando lo que están leyendo para poderlo aplicar ahí. ¿Listo? ¿Is clear?